Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Andrés Avelleira Flores, A0 120 67 67. Actualmente estoy estudiando Mercadotecnia y Comunicación en el TEC de Monterrey. Y bueno, este es mi video final para el curso de Ciudadanía y Democracia. Y en esta ocasión voy a hablar sobre el tema de minimalismo, que fue uno de los temas iniciales del semestre. Pero lo voy a ligar con un poco sobre el tema de tecnología, cuáles son los alcances y límites que debe de tener. Voy a ligar estas dos grandes temáticas, ya que es lo que vimos en la mayoría del semestre y que me parece muy interesante. Yo voy a abordar desde documentales, bueno, por ejemplo, el documental de Minimalism, donde Joshua Fields y Ryan Nicodemus, que son como los personajes principales, hablan sobre este concepto del minimalismo, y asimismo hay opiniones de varios expertos en distintos sectores como la arquitectura, la filosofía, en la economía, en distintos sectores. Asimismo también el documental de True Cost, que también observé. También voy a tratar algunas TED Talks. Una se llama El arte de dejar ir, que también es de Joshua Fields y Ryan Nicodemus. Y otra es de Graham Hill, una TED Talk que se llama Menos cosas, más felicidad. Asimismo voy a abordar algunos artículos, tanto de periódicos de México como uno de la BBC y otro de ABC, con información relevante para el tema. Voy a dar información sobre el minimalismo en fuentes confiables como la RAE. Y por último voy a hablar sobre algunos libros que pude profundizar un poco, que se llama Joy of Less de Francine Jay, y el otro es 10% más feliz de Dan Harris, que también aparece en el documental. Y así mismo voy a dar algunos ejemplos de gente que está adoptando esta corriente del minimalismo y pues les ha servido mucho en sus vidas. Antes que nada, quiero decir que es muy importante para mí este tema, por eso me enfoqué en él, ya que creo que en el mundo actual que estamos viviendo, el minimalismo tiene que pasar a ser algo importante, algo esencial. Con todos y más relacionado a los avances tecnológicos, tenemos que adoptar el minimalismo, que van de la mano, ya lo explicaré posteriormente, pero creo que es relevante para adoptarlo y pues para mejorar nuestras vidas, ya que a mí en particular me gusta mucho este concepto. Creo que sería algo positivo aplicarlo en mi vida, y asimismo creo que le podría beneficiar en mucho a las personas si llegaran a adoptarlo, y más con el proceso tecnológico tan acelerado que estamos teniendo. Antes que nada voy a empezar con lo que es el minimalismo, y se define como utilizar lo básico, utilizar lo esencial. Hay muchas personas lo definen de distintas maneras, pero en sí es una definición general, es utilizar solo lo que se necesita. Si no lo necesitas, hacerlo a un lado, desecharlo. Poco sobre la historia del minimalismo. Empezó primero con la pintura y escultura. Ahí es donde ya oficialmente se empezó a adoptar esta corriente en ciertos aspectos. En la pintura y escultura, en la pintura por ejemplo Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol Lewitt y Robert Morris fueron personajes importantes. En la arquitectura, Ludwig Mies van der Rohe, John Pawson, Souto de Mura, Tadao fueron también personajes relevantes. Y asimismo en distintas corrientes hubo personajes famosos. Y algo importante del minimalismo es que aborda muchísimos aspectos. Empezó con la pintura y la escultura alrededor de 1950, 1960.
pero se fue adoptando en distintos ámbitos. Hay personas que pasaron a la historia por usar esta corriente, y pues en general en todos los aspectos era usar lo menos posible y aún así hacer cosas grandiosas. También pasó a la música. En la música es todo un proceso donde al aplicar el minimalismo hay ciertos aspectos que se tienen que cumplir en las notas, en la composición de las canciones, en toda la forma en la que se usa para considerar una pieza minimalista. Y la verdad es que también, según lo leído, pueden salir cosas muy muy buenas. Más que nada también ya pasa a ser muy importante como filosofía, que ya pasa a ser un estilo de vida. El minimalismo está en muchos sectores, pero pasa a ser importante en el ámbito de la filosofía, con aspectos más profundos de cómo podemos cambiar nuestras vidas al usar este concepto. Una frase que me gusta mucho es de Da Vinci, que dice: la simplicidad es la máxima sofisticación, ya que engloba lo que es el minimalismo, que mientras uses lo menos posible también puedes llegar a hacer cosas impresionantes, cosas sofisticadas. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que, como muchos autores mencionan, el minimalismo no es solo deshacerte de todo, quedarte con cuartos vacíos. De hecho hay un autor que menciona una frase parecida, que dice: el minimalismo no son cuartos blancos casi vacíos y con escasos muebles. Chris Gray, quien escribe en el blog To The Things, él menciona que minimalismo no es deshacerte de todo, quedarte con casas vacías, sino quedarte solo con lo esencial. Es ir desechando cosas que no usas y solo quedarte con lo que te agrega valor. Eso es lo que piensan los minimalistas. Pensando ya en un nivel más profundo, creo que es muy importante que nosotros empecemos a adoptar estas cosas, ya que yo lo planteé a mi propia vida, a un ámbito personal, y creo que tengo muchísimas cosas, como ya hablé también en clase, que no ocupamos. Se menciona en el documental que nosotros estamos acostumbrados, somos una sociedad que está acostumbrada a tener y a consumir y a comprar, pero a veces guardamos las cosas y ni siquiera las volvemos a ver, ni siquiera las volvemos a usar, y simplemente nos ocupan espacio y hacen que tengamos más estrés, más problemas, más todo. De hecho se menciona en el documental de Minimalism, Joshua Fields, Ryan y Nicodemus, que son los personajes principales, dicen que consumir no es malo, es algo normal en la vida, y eso es algo muy cierto. Consumir es parte de nuestra naturaleza y está bien. Sin embargo, lo negativo es consumir compulsivamente. Y ahorita este tema pasa a ser algo muy relevante en la actualidad, ya que por ejemplo estamos viendo lo del Black Friday, que pasa a ser algo que nos afecta directamente, ya que muchas personas solo con tener rebajas empiezan a comprar cosas que no se necesita. Y a la larga puede que ahorita tenga satisfacción comprar esas cosas, pero a la larga no nos sirven de nada, y simplemente puede que haya cosas que sí te sirvan. Eso es lo importante que hay que analizar. Pero hay muchas cosas que no nos sirven y solo los compramos por tener un descuento o algo así. Entonces es importante consumir, pero no consumir compulsivamente. Ellos también mencionan que más que deshacerte de tus cosas, es un estilo de vida. Para ser minimalista no simplemente es saber desechar y saber vivir con lo menos posible, así tener solo 5 cosas, y no es una competencia. Simplemente es tú a tu vida adaptarla para que tú puedas tener el mayor número de cosas posibles, pero que te agreguen valor. Simplemente las cosas que te sirvan, y no tener cosas que no te agregan nada, que simplemente las tienes porque sí, que a la larga pues te pueden causar estrés o muchos conflictos, como ya mencionaba.
Lo interesante de este documental, como ya mencioné, es que aborda muchísimas personas importantes que están en el ámbito del minimalismo, que, que por ejemplo desde la arquitectura mencionan que es bueno para las personas, para lo que observamos, ver lo menos atascado de cosas posibles, empezar a ver obras de arte, ver edificios, ver construcciones, todo, pero simples y que sean buenas para las personas que lo están observando. También se menciona, hay personas que están trabajando con casas minimalistas, donde se construyen casas a personas y aunque son chiquitas, tienen todo lo necesario para vivir. Algo importante que están a favor las personas que hacen el documental es que dicen que además de que te ayuda a ti mismo personalmente el empezar con este rollo del minimalismo, ya que tienes solo las cosas que utilizas, las que te agregan valor, también ayudas al medio ambiente, ya que mientras menos cosas tengas que no ocupas, asimismo esas cosas no se van a la basura o no las desechas y pueden pasar a ser algún contaminante o algo negativo. Si seguimos consumiendo de esta manera excesiva, como mencionan en el TED Talk también estos personajes principales, ellos dicen que la deuda es altísima, de 12 mil millones de... No, 12 mil trillones de deuda tiene, por ejemplo, Estados Unidos actualmente en total de la humanidad. Y todo esto es por consumir tan compulsivamente, tener tantas tarjetas de crédito, y a la larga eso, aunque parezca que no, nos puede afectar mucho, y no solo a las personas, como digo, individualmente, sino a todos como una sociedad, ya en un mundo donde tenemos que empezar a pensar ecoamigablemente, donde tenemos que empezar a pensar por el planeta, por los demás individuos, por los demás países. Tenemos que empezar a pensar cómo consumir menos. Entonces esto me parece muy interesante. Por ejemplo, también ahí en el TED Talk, de lo más destacado es que por ejemplo estaba Colin Wright, un emprendedor y viajero de tiempo completo. Él viaja todo el tiempo, lleva a cabo, ya está haciendo muchos libros, y él dice que hay que reducir cosas a lo mayor posible. Él puede vivir con 51 cosas y con eso es feliz y viaja y no tiene ningún problema. Él menciona también que lo que no nos hace felices también está dañando al planeta, y es lo que mencionaba, tenemos que empezar a consumir, pero inteligentemente, solo lo que nos ayuda a nosotros y lo que ayuda al planeta. Lo importante, como mencionan también Joshua Fields y Ryan Nicodemus en el TED Talk, Joshua mencionaba que nuestras memorias no están adentro de las cosas. Simplemente a veces guardamos demasiado solo por la memoria o porque tiene algún valor sentimental para nosotros, pero pues todos esos momentos los vamos guardando y dejamos de ver de lado a las personas que tenemos enfrente. Dejamos al lado a las personas que tenemos cercanas y nos enfocamos solo en las cosas. Él propone el reto de que algo muy útil podrá ser deshacerte de una cosa cada día. Si te deshaces de una cosa cada día, que es algo que puede ser sencillo, que no ocupas, pues a la larga ya vas a tener solo las cosas que necesitas y puede ser algo muy benéfico para ti. Solo quedarte con lo que tenga valor. Ryan menciona al final de la TED Talk una frase que dice: ama a las personas y usa las cosas, porque lo opuesto nunca funciona. Es una frase famosa y creo que es algo también importante que habrá que enfocarse, ya que es relevante el hecho de
amar a los momentos, las personas que tenemos cerca y no a las cosas. A veces le agregamos demasiado amor a las cosas y pues a final de cuentas son cosas materiales, son cosas que a la larga no son de gran valor para nosotros. Si tienen un valor, obviamente hay cosas que sí, y cosas que son necesarias para ti, cosas que te agregan algo positivo, está correcto, pero sí hay muchísimas cosas que no ocupamos y que nos enfocamos por tener más, tener la casa más grande para seguir guardando más cosas y más cajas con más cosas, tener muchísimos coches, muchísimos lujos, y a final de cuentas eso no es lo importante en la vida. Creo que hay que quedarnos con solo lo que es necesario y lo que nos agregue valor, como ya mencionaba. También el documental de The True Cost habla sobre cómo están las fábricas textiles, toda esta explotación que hay, y es relacionado con este tema de consumismo excesivo, que hay gente que está esclavizada trabajando horas inhumanas al día. Ya hubo muchos problemas, por ejemplo el de Rana Plaza, que se cayó la fábrica y no le prestaron importancia a los trabajadores de ahí. Entonces creo que lo esencial es empezar a enfocarnos más en el sentido humano, en el sentido ético de las cosas. Yo relaciono esto, por ejemplo, con mi carrera. Ya lo mencioné en clase, pero por ejemplo yo que estudio mercadotecnia, se relaciona directamente con el minimalismo, ya que por ejemplo se le critica mucho a los mercadólogos que solo te quieren vender, que te dan pura publicidad basura, que te atascan de información innecesaria, de promociones, de cosas que son mentira a la larga. Entonces yo sé que muchas veces es cierto que la gente con tal de vender hace todo lo posible, hace de todo, y pues a final de cuentas hay muchos productos que son mentira, que no te sirven, y la gente los compra solo por alguna rebaja o por alguna cosa que se haya usado en una técnica de mercadotecnia que se haya usado, lo llegas a comprar. Entonces lo que me motiva, por ejemplo, en mi carrera, es que se busca que tú vendas lo mejor, lo que de verdad sea ético y lo que de verdad pueda ser bueno para tanto las personas como para el medio ambiente. Creo que tenemos que enfocarnos más en crear empresas que tengan concientización y que tengan ética en lo que hacen, porque es verdad que hay muchas personas que no lo hacen, pero nosotros como mercadólogos, por ejemplo, tenemos que empezar a enfocarnos hacia las cosas positivas. Y así mismo es con este tema de minimalismo, de usar solo lo que se ocupe, lo esencial. Y así también tiene que ser este enfoque en la carrera que estés, en el trabajo que estés. Creo que tenemos que empezar a llevar este enfoque. Eso es lo que rescato de esto. También en el TED Talk de Graham Hill, que dice que menos cosas da más felicidad. Él hablaba que tenía cajas y que, por ejemplo, le preguntaban ¿qué está en esa caja? Y dice que si él no tenía la respuesta a eso, que si no sabía lo que estaba ahí, entonces no era importante para él, ya que las cosas que ocupa, las cosas esenciales para él están a la mano. Entonces empezó a quitar cajas, él tenía muchos problemas, empezó a desechar todo lo que no ocupaba y pues el estrés y su vida mejoró ampliamente. Tengo, bueno, en algunos artículos mencionan a gente importante. Por ejemplo, en la BBC se menciona a Chris Jurista, que es un residente de Washington DC, que solo vive con una mochilita, un teclado, un celular y un disco duro. Tiene algunas prendas, pero con eso vive, y él viaja a todos lados de Estados Unidos haciendo música. Y algo que me llamó mucho la atención es que gracias a ese celular que tiene con el disco duro, él dice que puede que la gente piense que es un vagabundo y que
esté desconectado de la sociedad, pero él dice que al contrario, gracias a ese celular, él está en las redes sociales, él está en las noticias del momento, está en todo, está actualizado. Dice que tiene muchos amigos, que todo lo que hace de música lo comparte en YouTube, está llegando a ser famoso. Y todo gracias al proceso tecnológico que estamos viviendo en la actualidad. Y aquí es donde quiero ligar cómo el minimalismo se liga con la tecnología, ya que como lo vimos en clase, con todos los temas de clase, de cómo la tecnología está llegando a ser realmente impresionante. Por ejemplo, el libro que leímos de la cuarta revolución industrial, ya está aquí la tecnología en su máximo esplendor. Y entonces, aplicado al tema de minimalismo, creo que se llevan de la mano estos dos conceptos.